Listo. Entonces oremos y arrancamos. Señor, yo te doy gracias por esta noche, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por poder reunirnos una vez más. Yo te doy gracias por cada una de las personas que se han conectado hoy, por su perseverancia, Dios mío, Señor, por estar dispuestos a aprender cada día más, Dios, acerca de ti, acerca de la sanidad interior, Señor, no solamente para poder ayudar a otros, Señor, sino también para poder trabajar en nuestras vidas. Hoy queremos entregarte este tiempo, pedirte que tú nos des claridad, que nos des entendimiento y que hoy podamos, Dios mío, Señor, eh, eh, salir, Dios, con un tema, Señor, que realmente toque nuestras vidas y que realmente podamos llevar a la práctica. Sí. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, hoy estamos casi que solo chicas. A menos que, bueno, Fabi está con Pau. Eso dice acá, pero yo no lo veo. No, está solita. No, mentiras. Empecemos, ya sin tanta parafernalia. Nos tocó repartirnos las tareas y él me va ayudando a escuchar, va escuchando y yo acá. Eso, muy bien, hay que repartirse las tareas. Bueno, entonces entramos a la tercera parte del libro, que se llama Camina en libertad, ¿cierto? Como les decía, durante todas estas sesiones hemos estado trabajando fuertemente como en el fundamento y en la base de todo lo que necesitamos saber como consejeros para poder hacer un proceso de sanidad interior, ¿cierto? O para más bien poder acompañar a otros en un proceso de sanidad interior, ¿vale? Entonces entramos, como les decía, por decirlo así, en materia de lo que vamos a trabajar o de lo que trabajarán las personas que lleguen a ser consejeras o consejeros. Digamos que entramos en materia de lo que hacemos ya en el proceso como tal, ¿vale? Como les digo, lo que hemos trabajado de aquí para atrás es fundamento necesario, digamos, como para entender por qué trabajamos cada uno de estos pasos y para también poder ayudarle pues a las personas a entender, ¿no? El mundo espiritual, que es un poco todo lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar, como les decía, este capítulo se llama Pasos hacia la libertad en Cristo, es largo, porque pues explica cada uno de los pasos. Entonces lo que vamos a hacer es que yo hoy les voy a contar como un brochazo rápido de todos los pasos, ¿vale? Pero quiero pedirles que por el chat de WhatsApp me envíen todos, porfa, su dirección de su casa, porque queremos enviarles la cartilla que es esta. Espérenme que tenemos las facturas de la compra de acá, ya. La cartilla que es esta, ¿vale? Se las vamos a enviar a cada uno a su casa para que cada uno pueda estudiarla, pueda trabajar y la idea es que podamos durante esta semana dividamos ahorita, digamos, como los pasos entre varios, como para poder revisarlos y poder ir como trabajándolos, pues yo creo que en unas 2 o 3 sesiones necesitaremos para profundizar en cada paso, entonces terminaremos un poquito más tarde de lo que pensábamos, porque lo dividimos por capítulos, pero la verdad, perdónenme que no tuve en cuenta que esto es, pues requiere más tiempo, ¿listo? Entonces, nos escribe Neil Anderson en este capítulo algo que me parece súper importante, ¿cierto? Para introducir el capítulo y es: Cristo te ha puesto en libertad por medio de su victoria sobre el pecado y sobre su muerte de cruz, ¿cierto? Esto es algo que hemos trabajado en todos los capítulos anteriores, ¿cierto? Ya Cristo nos ha dado la libertad. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener nuestra posición clara como hijos de Dios para poder disfrutar y vivir esa libertad que Cristo ya compró para nosotros, ¿cierto? Entonces nos ha puesto en libertad por medio de su victoria sobre el pecado y la muerte en la cruz, ¿no? Pero si no hemos estado firmes en la fe, si no has estado firme en la fe o si has pecado voluntariamente, ¿cierto? Y más que voluntariamente, porque creo que siempre pecamos voluntariamente, premeditadamente, ¿cierto? Y sabiendo que estamos pecando y sin importarnos si lo seguimos y lo seguimos y lo seguimos haciendo, ¿no? Es responsabilidad tuya hacer lo necesario para mantener una buena relación con Él. ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno de nosotros. ¿Listo? Y eso es muy importante transmitirlo a la persona que aconsejamos en un proceso de sanidad interior. La responsabilidad no es del consejero. La responsabilidad es de la persona.
La persona va a avanzar en el proceso en la medida en la que entienda que tiene la responsabilidad de hacer lo necesario para mantener una buena relación con Dios. Nosotros no podemos tomar decisiones por el aconsejado. Nosotros no podemos hacer lo que el aconsejado tiene que hacer, ¿cierto? Nosotros no podemos dejar de pecar por el aconsejado, nosotros no podemos perdonar por el aconsejado, nosotros no podemos romper cadenas por el aconsejado. La persona a la que aconsejamos es la que tiene la responsabilidad de hacerlo. Y esto es muy importante dárselo a conocer a la persona. Mucha gente viene a consejería o quiere iniciar un proceso de sanidad interior y muchas veces a uno le dicen, ay no, es que yo quiero es con la esposa del pastor. Y entonces pues yo siempre les digo a todas las chicas con las que he tenido un proceso, les digo molestando, en esta iglesia se fregaron porque les tocó conmigo sí o sí. De aquí para atrás no tenían más opciones, ¿no? Pero muchas veces uno se encuentra con personas que dicen, no, si no es la esposa del pastor, no. O si no es la líder de yo no sé quiéncito, no. Es que yo quiero que me toque con la líder de casados o con la líder de TMT o con, ¿cierto? Y un poco en esto es poder hacerle entender a la persona, no depende de mí. Tu proceso de sanidad interior no depende de mí como consejero. Depende, es responsabilidad tuya y depende de lo que el Espíritu Santo hace, ¿cierto? Y te muestre, pero tú tienes que estar dispuesto, tú tienes que estar dispuesta para recibir lo que necesitas recibir a través de este proceso, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ¿cierto? En este capítulo 13, como les digo, hay una cosa que a mí me gusta mucho que dicen Neil Anderson aquí y es, puede que nosotros, digamos, no tengamos problemas espirituales tan serios, por decirlo de cierta manera, como los que hemos visto en el pasado, ¿no? Puede que no tengamos, pues, los traumas más horribles de la vida, puede que ya hayamos pasado incluso por un proceso de sanidad interior. Nunca sobra repasar esto, nunca sobra. Al contrario, puede sumar mucho a nuestra vida. Como yo les he dicho y como hemos hablado desde el principio de esta capacitación, el proceso de sanidad interior es un proceso que no se termina nunca y esto es algo que también tenemos que transmitir a la persona que aconsejamos. Lo que vamos a trabajar aquí en este proceso, ¿cierto? O con la persona, es de aquí, de hoy, ¿cierto? Hacia atrás, hacia el pasado de la persona, ¿vale? Puede que haya cosas que la persona no recuerde durante el proceso y que las recuerde después. Yo les he contado muchas veces que en consejería me ha pasado eh, haciendo sanidad interior con alguna chica que me comenta alguna cosa y digo, miércoles, yo pasé por eso y yo no me acordaba o no había caído en cuenta que eso es una cosa que tengo que trabajar en mi pasado. Entonces, por eso el proceso de sanidad interior es un proceso que nos acaba, porque hay cosas que definitivamente encontraremos y abordaremos en el proceso de sanidad interior de los 7 pasos, ¿cierto? Pero hay cosas que definitivamente puede que nos acordemos después, o hay situaciones que vamos a vivir después del proceso de sanidad interior, ¿no? Por ejemplo, no sé, una niña o una chica que su padre es, digamos, maltratador, ¿cierto? En el proceso con la chica podemos hablar de ese tema, podemos perdonar a su padre, pero cuando la chica vuelva a su casa, el problema se va a ver ido. ¿Su papá va a dejar de ser maltratador porque ella esté pasando por un proceso de sanidad interior? No. Entonces tenemos que darle herramientas y ayudarle a que ella pueda seguir sanando su corazón porque su corazón va a seguir siendo herido. Y eso es lo que hacemos en este proceso, darle herramientas a la persona, ¿no? Para que pueda poner en práctica la sanidad interior día tras día, ¿vale? Y creo que nosotros debemos ser los primeros en revisarnos frente a estos 7 pasos cada vez más y más, ¿vale? Entonces, bueno, voy a salir de esto porque me parece mejor poder verlos a todos, porque vamos a hablar, así como les decía, a grandes rasgos de los 7 pasos, ¿vale? Entonces, ¿en qué consisten los 7 pasos? Se van a dar cuenta. Esperen un segundito. Hola. Perdón, Necesitaba necesitaba un lápiz. No estoy sin poner. Ahí está, hay un estuche ahí. Chao. Una niña. Vamos
repartiendo las tareas, Pau, también. Aquí están haciendo deberes por allá. Entonces, ¿en qué consisten, digamos, los 7 pasos? Abarcamos, digamos, varios temas, ¿vale? De la vida de la persona. Bueno, entonces voy a leerles primero los 7 pasos y luego vamos como hablando un poquito más cómo se desarrolla, ¿vale? Entonces, el primer paso es lo falso frente a lo verdadero. El segundo es el engaño frente a la verdad. Trabajamos el tercero, que es amargura frente a perdón. El cuarto paso es rebelión frente a sumisión. El quinto, soberbia frente a humildad. Tranquilos, no van a alcanzar a apuntarlos todos. Vamos a irlos desarrollando porque sé que no van a alcanzar a apuntar mientras los voy leyendo así de rápido. Esclavitud frente a libertad. Y maldiciones frente a bendiciones. Esta nueva cartilla, bueno, no sé qué tan nueva sea, pero yo al menos cuando empecé, bueno, es del 2012, pero cuando yo empecé a hacer los procesos de los 7 pasos, lo hacía con una cartilla un poquito más viejita. Y esta está súper bien porque tiene como unos anexos más que van a ver cuando reciban su cartilla, acerca de cómo resolver la ansiedad, pasos para vencer el temor, cómo buscamos el perdón de otros, que creo que es algo que tal vez en la cartilla anterior hacía falta y es muy importante porque pasamos por el paso del perdón, ¿cierto? Que la persona perdone a otros, a quienes le han hecho daño, pero me parece súper importante que también seamos sensibles a entender que tenemos que también buscar el perdón de otros, que cuando hemos fallado, cuando le hemos embarrado, cuando hemos herido a alguien, pues tenemos que buscar el perdón de esa persona, ¿cierto? Y otro adicional de perdón hacia nosotros mismos y hacia Dios. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí van a ver cuando reciban su cartilla que pues porfa, bueno, vamos si me envían hoy las direcciones, hoy mismo pedimos las cartillas con Pablo para que les lleguen lo antes posible, que puedan leer como las introducciones, ¿cierto? Cómo aprovechar al máximo los pasos, nos habla un poquito de los pasos de la libertad en Cristo, qué necesitamos para comenzar la preparación. Hay algo que quiero aclarar y es que cuando lean la cartilla se van a dar cuenta que esta cartilla está hecha como para que uno mismo lo haga, ¿cierto? Como para que uno haga solo los 7 pasos, ¿listo? Entonces, van a ver que normalmente los pasos empiezan dando como una introducción bíblica, ¿cierto? O como una justificación, como que aterriza bíblicamente por qué trabajamos cada una de estas áreas, ¿vale? Van a encontrar que en cada paso hay como unas oraciones, ¿cierto? En las que pues la idea es poder guiar a la persona que aconsejamos en esas oraciones. Y a mí me gusta mucho siempre recordarle a la persona en el proceso, decirle, mira, esto no es como hacer magia, ni como decir abracadabra y pues que salió el conejo del sombrero, ¿cierto? No repetimos estas oraciones como manera de rezo o sin entender, ¿cierto? A mí me gusta siempre aclarar a la persona y decirle, es importante que tú entiendas lo que estás diciendo, que entiendas lo que estás orando y la razón por la que lo hacemos. Recordemos, ¿cierto? Que como veíamos en sesiones anteriores, Satanás no puede saber lo que pensamos. Los demonios no pueden conocer nuestros pensamientos y por eso nosotros necesitamos declarar en voz alta. Por eso es importante declarar en voz alta, porque necesitamos que en el mundo espiritual nuestra voz se escuche, ¿cierto? Deja de chismosear. Entonces, por eso es importante, ¿vale? Pero es importante aclararle a la persona eso, o sea, no hacemos esta oración como de manera religiosa, ni como, porque mejor dicho, va a salir una luz acá y todo va a ser diferente cuando salgas, ¿no? Sino como entendiendo y declarando lo que vamos a trabajar y siempre pidiendo la guía del Espíritu Santo. Se van a dar cuenta que las oraciones siempre tienen versículos sobre los cuales están sustentadas. Entonces, a mí me gusta mucho poder leer con la persona los versículos antes de hacer la oración, porque entonces, por ejemplo, les voy a leer una, ¿cierto? Digamos en el segundo paso, ¿cierto? En el final de la oración dice, por favor, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno, en el nombre de Jesús, quien es la verdad. Amén. ¿Cierto? Si ustedes
lo ven, pues esto está basado en el Salmo 139, ¿cierto? Entonces, a mí siempre me gusta, van a ver que los versículos salen al final de las oraciones, pero bueno, en algunos pasos, en otros están antes, pero me parece, a mí me gusta siempre leerlos antes porque de alguna manera le estoy dando el sustento bíblico a la persona de lo que estamos orando, ¿cierto? No es como que la persona empieza a decir un montón de cosas que no entiende por qué está diciendo, sino que ya tiene un sustento bíblico, ya tiene una verdad bíblica por la cual estamos orando. Miren, por ejemplo, en el paso 5 que es soberbia frente a humildad, ¿no? Dice, querido Padre Celestial, tú has dicho que la soberbia viene antes que la destrucción y un espíritu arrogante antes del tropiezo. Pues si la persona no ha leído el versículo bíblico, va a repetir eso por repetir. Va a repetir eso como cuando nosotros repetíamos tal vez el Padre Nuestro o el Ave María. Pero si yo he estudiado previamente los versículos con la persona, pues la persona va a entender por qué va a orar por eso, ¿cierto? No es que tengamos que guiarlos exactamente tal cual como aparece ahí, porque entonces si no lo hacemos tal cual como aparece ahí, entonces la persona no va a ser liberada. Pues no, no, perdamos como, o sea, no tengamos como esos como límites o como esos conceptos así, pues que tiene que ser súper cuadriculado, porque al final pues el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que se mueve como quiere, ¿cierto? Y que va como el viento. Pues es importante obviamente tener una guía, ¿sí? Y esto es fundamental, o sea, las personas que al final terminen empezando, digamos, a dar consejerías, esta es nuestra guía, o sea, de aquí no nos podemos salir. ¿Sí? Si, por ejemplo, no sé, tenemos una persona que lucha con la ira y entonces no sabemos, de pronto sería bueno recomendarle un libro respecto a ese tema, pues entonces nos preguntan a Pablo y a mí, oye, mira, tengo una persona que tiene este tema, ¿qué libro crees que le puedo recomendar? No, pues tenemos, y entre todos, pues buenísimo empezar a generar como casi que un listado de libros que digamos, este tipo de libros pueden ser de beneficio para las personas en determinados aspectos, pero a lo que voy es que la persona entienda que no es por esto que va a ser libre, sino por también las decisiones que tome y la actitud que tome frente a lo que estamos trabajando con ellos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito hoy acerca del primer paso, y vamos viendo, digamos, cómo vamos avanzando en ese tema. Entonces, como les decía, bueno, la base de todo esto, antes de empezar con el paso 1, ¿cierto? Santiago 4:7, que es un versículo que hemos trabajado ya varias veces en esta capacitación, ¿no? Que es someternos a Dios y resistir al diablo y él huirá de nosotros, ¿no? Este es, digamos que el proceso de sanidad interior al final termina siendo un proceso de sometimiento a Dios, es un proceso en el cual yo me someto a Dios y digo, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo, yo no sé hacerlo, yo te necesito a ti, yo me someto a tu autoridad, yo resisto al diablo y entonces Él huirá de mí, ¿no? Es ese proceso. Entonces, el paso 1, como les decía, ¿cierto? Es falso contra verdadero. Y un poco lo que hacemos en este primer paso es llevar a la persona a poder reconocer las prácticas espirituales no cristianas que ha tenido antes de llegar a Cristo, ¿no? El primer paso para encontrar libertad en Cristo es poder entender, ¿no? Y renunciar a toda práctica espiritual no cristiana, ¿cierto? Si yo leí el horóscopo, si yo fui a que me leyeran las cartas, si yo estuve metido en Nueva Era, si yo hice brujería, ¿cierto? Es necesario entender que estas prácticas no le agradan al Señor, ¿cierto? Y que debo renunciar con mi boca, ¿no? A estas prácticas y reconocer que solamente Dios, ¿cierto? Es el camino, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, aquí en este punto hay algo muy importante y bueno, digamos que un poco como trabajamos el proceso, sé que varios de ustedes han hecho el proceso, varias de ustedes han hecho el proceso conmigo, y creo que algunos de los chicos también. Ustedes saben que, digamos, como lo trabajamos es que entregamos un formulario, ¿cierto?
donde tiene preguntas a grandes rasgos de la vida de la persona, ¿no? Dentro de este formulario hay un listado de prácticas espirituales no cristianas, que es este mismo listado que encontramos en la cartilla de los 7 pasos hacia la libertad en Cristo, ¿cierto? Entonces están un montón de cosas que uno dice, eso jamás lo había oído en la vida, ¿cierto? Cuando una persona le dice, ¿y eso qué es? Pues entonces si no sabes porque no lo ha practicado, ¿cierto? Pero si la persona dice, uy, no, sí, eso yo lo practiqué, ¿no? Pues entonces entendemos que es una práctica espiritual no cristiana. Y hay un listado de un montón de cosas, ¿vale? Pero frente a esto hay algo muy importante. Y es entender que puede que, por ejemplo, yo no haya jugado a la tabla Ouija, pero yo vi a mis amigos del colegio jugar a la tabla Ouija. Yo estuve ahí presente y pues pensaba que era un juego, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando yo era pequeña, no sé, estaba por ahí en quinto de primaria o así. Me acuerdo que unas niñas en el colegio, bueno, y jugamos, yo también jugué, jugábamos con unas monedas que supuestamente llamar espíritus, ¿no? Y entonces uno tiraba las monedas y si las monedas salían, ya no me acuerdo, si las monedas salían 2 para el mismo lado era sí, salían diferentes era no. Entonces uno iba haciendo preguntas. Y por mucho tiempo pues yo pensé como, eso fue un juego y ya, y no pasó nada, ¿cierto? Y acá es muy importante poder ver con la persona esas cosas, porque claro, puede que la persona no marque ninguna de las cosas de la lista, pero es importante preguntarle, mira, ¿alguna vez tienes algún recuerdo de haber jugado de pronto con monedas? O me acuerdo que también había un juego con unas tijeras y entonces que uno las ponía, yo no sé cómo, en un cuaderno, ya no me acuerdo, pero yo me acuerdo que yo vi muchas veces ese tipo de juegos de mis amigas en el colegio. Y aunque yo no hubiera hecho parte, aunque yo no hubiera participado, aunque yo no hubiera tirado las monedas, aunque yo no hubiera hecho las preguntas, aunque yo no hubiera participado activamente, el haber estado en ese lugar hizo que yo abriera una puerta en mi vida, una puerta espiritual, ¿cierto? Entonces es importante poder revisar con la persona ese tema, ¿cierto? No solamente el listado de actividades espirituales no cristianas, sino también este tipo de participación en cosas que tal vez creímos que eran juegos, pero que realmente han abierto puertas al mundo espiritual. Ese tipo de juegos o pactos, ¿no? Pactos de sangre, pactos de que vamos a ser amigas para siempre. Aquí hay un punto muy importante y es pactos de palabra, ¿no? Y esto ocurre mucho en los noviazgos. Uno muchas veces con el novio de la adolescencia se dijo que iban a estar juntos para siempre, que iban a tener hijos, que mejor dicho ya no le tenía nombre a los hijos y todo, ya sabían hasta en qué colegio iban a estudiar, ¿no? Uno ya, mejor dicho, sabía dónde iba a vivir, qué coche iba a comprar, ¿no? Porque hace uno estos pactos de palabra, vamos a estar juntos para siempre, nos vamos a casar, y resulta que, pues claro, como era mi noviazgo adolescente, pues ese noviazgo se terminó, pero el pacto de palabra fue hecho. Jesús dice que lo que atamos en la tierra será atado en el cielo y que lo que desatamos en el cielo será desatado en la tierra, y por eso es necesario romper y renunciar con estos pactos de palabra también. Marce. Pau, puede pasar, no sé si de pronto a ti te ha pasado, que de pronto hayan personas que digan, no, pero esos fueron juegos, eso no fue nada serio, y no quiera hacer, digamos, como renunciar a eso porque le parece que no fue algo importante. ¿Cómo hace uno para...? Claro, entonces lo que tú tienes que hacer ahí es llevarlo a la verdad, ¿cierto? ¿Y cuál es la verdad bíblica? Y ahí en el paso 1 vas a encontrar cuál es la verdad bíblica, ¿cierto? Mira que digamos una de las primeras cosas que hacemos con la persona es guiarla en una oración y decirle, mira, vamos a pedirle a Dios que el Espíritu Santo te revele y te muestre si hubo prácticas que tuviste, prácticas espirituales que tal vez no recuerdes o que recuerdes y que tal vez pienses que no importaron, ¿cierto? Por esto es tan importante que una persona que hace el proceso de sanidad interior haya hecho ADN primero, porque ADN es la base, ¿cierto? Que nos va a permitir que la persona entienda muchas cosas
digamos, del mundo espiritual, ¿cierto? Porque en ADN hablamos de que somos cuerpo, alma y espíritu, que hay un mundo espiritual que es real, que tenemos tres enemigos que son Satanás, la carne y el mundo, que la Biblia es el manual del fabricante y que a través... Entonces, un poco lo que nosotros, yo pienso que lo primero es llevar a la persona a decirle, mira, ¿tú crees que la Biblia es la verdad? ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, ok, listo. Entonces, mira lo que dice la Biblia, ¿no? Y entonces aquí el versículo, digamos, como base que nos da Neil Anderson, o bueno, la cartilla, no sé por qué creo que aquí no aparece en el libro, ¿cierto? Pero en la cartilla aparece, es en Levítico. Ay. No sé por qué. Pero puede pasar que de pronto la persona se niegue rotundamente a esto, digamos que Podría pasar, obviamente podría pasar, y creo que ahí lo importante es pues orar, o sea, orar, porque al final el Espíritu Santo es el que normalmente cuando la persona quiere venir a hacer un proceso, pues está dispuesta como a ser guiado por uno, ¿cierto? O sea, a mí no me ha pasado la primera persona que me diga, ay, no, yo no quiero renunciar a eso. Hasta ahora no me ha pasado. Puede que pase. Y ahí que tenemos que entender que hay un mundo espiritual que es real y pues que Satanás quiere mantener a esa persona engañada, ¿cierto? No sé por qué aquí no encuentro, entonces no sé si era que estaba en el anterior. María Paula, yo creo que de ahí la importancia de prepararnos bien antes de una consejería, ¿no? Incluso del inicio de una consejería, no es que sea místico, pero como, no sé, orar, o cuando se empiece con una persona a hacer ayuno, que el Espíritu Santo nos revele o nos guíe para poder ayudar a esa persona, ¿no? Y que la persona pueda poner en su espíritu también el poder desatarse de ellos, ¿no? De acuerdo. Mira que eso era lo que hablábamos. Espérenme que es que quiero encontrar el versículo. Eso era lo que hablábamos la última vez, ¿cierto? En la última sesión, y decíamos, ¿qué es lo primero? Que yo me someta, ¿cierto? Que yo me someta a Dios. O sea, ¿quién es el primero que tiene que poner en práctica Santiago 4:7? Yo como consejero. yo. Someterme a Dios, resistir al diablo, y entonces el diablo huirá, ¿cierto? Levítico 26, creo que es el versículo, para que lo busquemos. Creo que este versículo ya lo habíamos visto durante el proceso. Dice, también me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia y a los espiritistas y por seguirlo se prostituya. Lo eliminaré de su pueblo. A ver, ¿quién me dice sin buscar en Google qué es nigromancia? Como brujería, ¿no? La misma brujería, no. Cuando buscamos el significado de la palabra, de muertos, ¿no? Tiene que ver con muertos. tiene que ver tiene que ver con la adivinación, ¿cierto? O sea, si uno busca, miren, busquemos, hagamos el ejercicio, si uno busca en un diccionario, entonces, ¿por qué es importante preparar? Muy, muy, muy importante lo que dice Pat, ¿cierto? ¿Nigromancia? Ajá. La Biblia, o sea, la Biblia en Levítico dice eso, pero miren lo que me dice. Dice procedimiento. Gracias, procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro por medio de la invocación de los espíritus de los muertos. Conjunto de conocimientos y prácticas que intentan conjurar y someter los malos espíritus y las fuerzas maléficas o ocultas para causar daño a los demás. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que llevar a la persona a la verdad bíblica, pero si yo no me he leído el versículo bíblico antes, o sea, imagínense que ustedes llegan con la persona y van a empezar el primer paso, y leen este versículo y la persona le dice, ¿y qué es nigromancia? Y uno, no tengo ni idea, ¿cierto? Y podemos no saber, como hoy no sabíamos ninguno, ¿cierto? Pero por eso es importante prepararnos antes, ¿no? Y poder decir, oiga, ¿esto qué significa? Pues voy a buscar esto qué significa antes de verme con esta persona. Ahora, habrá cosas que tal vez ustedes no sepan en la consejería y que le digan, mira, ¿sabes qué? No sé, pero ven y buscamos qué dice el diccionario, ¿cierto? Ven y buscamos los dos, ven y buscamos las dos, qué dice el diccionario acerca de esta palabra, pues para poder entender lo que dice la Biblia. Esto también nos ayuda a enseñarle a la persona a leer la Biblia,
¿qué pasa? Muchas veces leemos la Biblia y leemos palabras que no entendemos y seguimos derecho, en vez de ir a un diccionario y decir, bueno, ¿y esta palabra qué significa? Porque si entiendo qué significa, pues voy a entender qué me está diciendo Dios a través de la palabra, ¿cierto? Entonces ahí lo importante, Marce, y como lo decía, digamos la respuesta a Marce, de acuerdo con lo que decía Patti, nos preparamos antes, ¿cierto? Si la persona se opone y se opone y se opone, pues yo pienso que es importante como orar, ¿no? Yo pienso que tal vez ahí es importante poder orar y pedir, digamos, como autoridad. En este paso hay algo muy, pero muy, pero muy, pero muy importante, ¿vale? Y es, normalmente lo que nosotros hacemos es que cuando la persona ha tenido prácticas espirituales no cristianas, o sea, lo que dice la cartilla es que la persona renuncia a esas prácticas, ¿cierto? Hacemos una oración con la persona para que renuncie. ¿Qué pasa? Normalmente lo que nosotros hacemos, como estamos en la iglesia, como normalmente la consejería pues se hace en la iglesia, ¿cierto? Pues oramos con la persona. Y le decimos que pase al final del ayuno para pasar en la administración. Como en este momento, y bueno, cuando no sé, cuando ya empecé, digamos, ustedes a tener casos, ¿cierto? No sabemos si vamos a tener que seguir haciendo los virtuales o vamos a poder reunirnos en la iglesia. Pues cuando lleguemos a ese momento, si hay dudas o lo que sea, es mejor que nos pregunten, nos digan, mira, María Paula, porque ¿qué pasa? Perdónenme que esto me lo salté, nosotros le entregamos el formulario a la persona y antes de tener la primera cita con la persona, leemos el formulario. Y si en ese formulario, pues yo veo que la persona puso, no sé, tabla Ouija, magia negra, control mental, no sé qué, pues, María Paula, tengo una persona que ha pasado por estas cosas, ¿qué hago? Porque ¿qué es lo que puede pasar? Que la persona se puede manifestar espiritualmente. Y recordemos, como lo hemos visto durante todo el sustento de lo que hemos hablado, no tenemos por qué tener temor. Dios nos ha dado la autoridad a nosotros por medio de Cristo, tenemos la autoridad en Cristo, ¿cierto? Pero pues imagínese que usted le pase esto y usted está en su casa y la otra persona en su casa, al otro lado del ordenador. Pues complejo, ¿no? Entonces, digamos que lo que trataremos siempre de hacer es que siempre puedan hacerse en la iglesia, las consejerías, ¿cierto? Más adelante, esa es también la razón de hacerlas en la iglesia, que también podemos estar acompañados. Y si, por ejemplo, yo estoy sola y una persona se me manifestó, pues yo puedo ir y buscar a alguien y decirle, oiga, venga, y me apoya en oración y oramos por esta persona, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos es que le decimos a la persona que pase al final del ayuno. O sea, mejor dicho, si ustedes ven el formulario, estas cosas que la persona ha puesto como si he practicado estas cosas, pues lo primero es que nos hablen con Pablo y conmigo, ¿no? Para poder ver qué hacemos, ¿listo? Si les decimos, no, trata este tema con la persona, pero que esto entonces buscamos la manera de orar por ella en el ayuno, bueno, ahí lo resolveremos, ¿listo? Entonces, lo que les decía que es muy importante, el tema de los juegos que parecen juegos tontos, pero en realidad se abren puertas. Los pactos de palabra. Y hay otro muy importante que son como las promesas o los pactos que nos hemos hecho a nosotros mismos. Entonces, Marce, ¿tienes alguna pregunta? Ah, listo, es que la mano sigue aquí levantada. Ya, listo. Me perdí. ¿Qué les estaba diciendo? Nosotros mismos. Las promesas a nosotros. La promesa es que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si yo fui la niña que toda la vida, no sé, rechazaron en el colegio cuando era pequeña, y yo, por decirlo de alguna manera, me prometí a mí misma que yo no iba a dejar que nunca nadie más me hiciera daño, ¿cierto? O me rompieron el corazón 20.000 veces cuando era adolescente y entonces yo me prometí a mí misma que yo no iba a confiar nunca más en un hombre. Yo tengo que romper con esos pactos y con esas promesas que hice conmigo misma, ¿cierto? Porque, pues el día que me case, si yo me prometí a mí que nunca más iba a confiar en un hombre, pues es una atadura que he generado en mi vida, es una fortaleza que se ha levantado en mi vida y entonces yo no voy a confiar en mi esposo. Y eso se va a ver reflejado en mi matrimonio. Entonces es importante, aunque no haya habido una participación, pues, expresa, ¿cierto?
renunciar a las prácticas espirituales no cristianas, pactos de palabra, pactos de sangre, obviamente, todas estas cosas, aunque parezcan tonterías, ¿no? Yo me acuerdo, y les voy a decir aquí una cosa asquerosa que hice cuando era chiquita, pero me acuerdo que hicimos un pacto de babas con mis amigos del colegio, y entonces en una hojita escupimos todas, y entonces era el pacto de que íbamos a ser amigas para siempre, ¿no? Y es una, pues además es una porquería, además de ser una porquería, parece una tontería, pero realmente lo que hice fue un pacto con esas personas, ¿no? Y tengo que cortarlo. Y entonces, y lo último, promesas que me he hecho a mí mismo, ¿no? Yo nunca voy a hacer tal cosa, yo nunca voy a confiar en nadie más, yo nunca, ¿no? Ese tipo de cosas es importante poder cortarlas en este paso, ¿vale? Y hay algo que me ha gustado mucho en esta nueva cartilla que no estaba en la anterior, que es como la segunda parte del primer paso, ¿vale? Ah, bueno, hay otras preguntas adicionales que están en el formulario, que ya están en el formulario y que no será necesario hacérselas a la persona, digamos, en la cita de consejería, porque pues ya la persona las ha resuelto en el formulario, o sea, ya tenemos la respuesta, ¿cierto? De si ha escuchado, sentido presencias espirituales en su habitación, si tiene pesadillas constantemente, si tuvo un amigo imaginario cuando era niño, esto es muy importante, ¿cierto? Normalmente los amigos imaginarios son espíritus guías, ¿vale? Y un psicólogo normalmente va a decir que el amigo imaginario es normal a la edad de, no sé, 5 años, 7 años, no sé cuál sea la edad normal de eso, pero la realidad es que es un tema que hay que revisar porque son espíritus guías, ¿vale? Entonces es importante cortar con eso. Y van a ver que hay varias preguntas que están dentro del formulario, que están en el primer paso, que pues como ya las tenemos resueltas, pues no será necesario hacerlas. Si la persona contestó, por ejemplo, sí, tuve un amigo imaginario, pues ¿qué hay que hacer? Preguntarle, cuéntame un poquito cómo fue eso. Cuéntame un poquito qué te decía tu amigo imaginario, ¿sí? O sea, ahondar un poquito para entender bien frente a eso, como a qué renunciar y demás. Entonces, lo que les decía, hay como unas guías, digamos, de oraciones, ¿cierto? Para renunciar, pero pues nosotros podemos acomodarlas de acuerdo a la necesidad que tenemos. De pronto la oración no tiene completo lo que la persona vivió, ¿no? Y esto es muy importante y a veces, por ejemplo, se van a dar cuenta que cuando estén haciendo el paso 4, ¿cierto? Que es, creo que soberbia frente a humildad, no, el 5, que es soberbia frente a humildad, se van a dar cuenta que, por ejemplo, la persona aprendió un patrón de orgullo en su casa. Y nosotros no oramos por eso en el paso 1, entonces no, pues ya no oramos por eso. No, pues en esa sesión oremos de una vez. Y le decimos, bueno, vamos a orar por esto y vamos a rechazar este patrón equivocado que aprendiste en tu casa, de ser orgulloso, ¿cierto? Y oramos por eso y guiamos a la persona en la oración. Señor, en el nombre de Jesús, por el poder y la autoridad que tú me has dado, hoy yo rechazo, confieso, ¿cierto? Y rechazo todo patrón de orgullo que aprendí en mi papá cuando hizo tal y tal cosa, ¿cierto? Renuncio a él. Entonces guiamos a la persona en esa oración, ¿vale? Entonces, como les decía, ahora sí, hay como una segunda parte en ese primer paso que es muy importante, ¿no? Y es renunciar a las prioridades equivocadas. Porque miren que el primer paso es lo falso contra lo verdadero, ¿cierto? Y entonces lo falso no solamente son las prácticas espirituales no cristianas, también son aquellas cosas a las que yo le he dado prioridad en mi vida por encima de Dios. Es decir, la idolatría, ¿vale? Y entonces ahí van a ver que en la cartilla aparece, ¿no? Dice que evaluemos nuestras prioridades, ¿no? Y que también le podamos pedir a Dios, ¿cierto? Que nos guíe y nos muestre si ha habido ídolos que se han levantado en nuestra vida. Y si ustedes ven el listado, pues son cosas que no son malas en sí mismas, ¿cierto? El problema es la posición, ¿no? Que yo le he dado en mi vida, la prioridad que yo le he dado en mi vida. Entonces, por ejemplo, se las voy a leer todas, pero está ambición, comida u otra sustancia, dinero o posesiones. ¿Es malo el dinero y las posesiones en sí mismos? No, el problema es la posición que yo le he dado en mi vida. Ordenador, juegos, seguridad económica, famosos, estrellas, cantantes, actividades de la iglesia. La iglesia, las actividades de la iglesia se pueden convertir en un ídolo en mi vida, ¿no? Televisión, películas, música, deportes o estar en forma. Diversión, placer, ministerio, imagen, belleza, trabajo, mantenerse ocupado o activo. Eso puede ser un ídolo.
amigos, poder o control, un novio o novia, popularidad o el que dirán, mi cónyuge, mis hijos, tener la razón. Puede ser un ídolo que tengo en mi vida, ¿cierto? Es que yo tengo que tener la razón siempre. Pasatiempos, hobbies, padres u otras cosas, ¿no? Entonces es muy importante aquí este tema, ¿listo? Renunciar a las prioridades equivocadas. Entonces, como les decía, en la cartilla siempre aparecen versículos bíblicos que son el fundamento con el cual de alguna manera podemos estudiar o llevar a la persona a entender bíblicamente qué es lo que dice Dios acerca de estas cosas, ¿vale? No sé si alguno tiene... bueno, hay un tema importante en este punto y son los recuerdos que tenemos bloqueados en nuestra mente, ¿vale? Nuestro cerebro, cuando pasa por eventos muy traumáticos, a veces bloquea los recuerdos. Es como un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, ¿cierto? Para evitar el dolor. Entonces, hay casos en los que, por ejemplo, una persona fue abusada sexualmente cuando era pequeña y no se acuerda, ¿vale? Porque hay un bloqueo, su cerebro bloqueó ese recuerdo, ¿vale? Y es importante poder orar para que Dios traiga a la mente de la persona todo lo que haya podido pasar en su pasado, porque la palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, ¿cierto? Y la verdad es Jesús, pero la verdad también es la verdad de lo que ha pasado en nuestra vida, ¿no? Tengo un caso cercano de una amiga en Colombia que lleva mucho tiempo siendo cristiana, ¿cierto? Tiene un testimonio súper fuerte, se casó hace unos, yo creo que antes de que nosotros viniéramos, unos 4 años más o menos, y empezó a tener muchos problemas en su vida sexual con su esposo, y ella no entendía por qué. Y empezó a tener un montón de ansiedad, ¿cierto? Tuvo que ir a psicólogo, tuvo que ir a psiquiatra, tuvo que empezar tratamiento, y en medio de todo eso, ella recordó que había sido abusada sexualmente cuando era pequeña. Y encontrarse con esa verdad ha traído libertad a su vida, ¿cierto? Tiene que obviamente hacer un montón de cosas, tiene que seguirse tomando unas pepitas porque tiene un desbalance químico en su cerebro, porque ha vivido muchas cosas traumáticas que han generado esos desbalances químicos en su cerebro, pero al final el poder entender qué era lo que le pasaba a ella con su esposo trajo libertad a su vida. Entonces es muy importante si la persona, y hay una pregunta en el formulario que dice, ¿tienes periodos de tu vida de los que no te acuerdes nada? Y pues obviamente hay muchas cosas que uno de pequeño no se acuerda, ¿no? María Paula, perdona, pero Dime, si Pati. no se recuerda es malo, así se haya hecho sanidad interior. No es malo, lo que pasa es que es lo que te digo, por ejemplo, el caso de mi amiga. Si ella no se hubiera entendido o recordado ese periodo de su pasado, pues no hubiera podido resolver ese tema, ¿no? Hay cosas que no recordamos pues sencillamente porque nuestro cerebro borra mucha información que de alguna manera no es necesaria, ¿cierto? Nuestro cerebro es muy selectivo, pero si hay un recuerdo doloroso que está bloqueado, es importante recordarlo y es importante pedirle a Dios que nos recuerde y nos revele, porque es lo que hemos hablado frente a las heridas. ¿Sí? Eso es como ponerle la tirita a la herida, pero pues la herida, está ahí infectándose y haciendo daño. Entonces es importante orar para pedirle a Dios que revele, ¿cierto? Que quite esos bloqueos de nuestra mente y poder recordar esos periodos bloqueados de nuestra memoria. No sé si queda claro, Pati. Sí, sí. ¿Sí? Listo. No entendería por qué no recordaría, pero bueno. Lo que te digo, porque muchas veces es como un mecanismo de defensa de nuestro cerebro, ¿cierto? Es un tema físico de nuestro cuerpo. Pero no espiritual. El hecho de Sí, que yo no recuerde alguna cosa que yo sé que pudo haber pasado, pero no recuerdo una parte, no es espiritual. podría ser espiritual, pero es más físico que espiritual, ¿cierto? Vale. Es más físico que espiritual y pues como somos seres espirituales, pues podemos acudir a Dios para que Dios nos recuerde esos periodos bloqueados de nuestra infancia,
¿cierto? Vale. Porque son importantes para nuestra sanidad, ¿vale? Puede que Satanás no quiera que yo recuerde eso porque sabe que si yo lo recuerde, pues voy pero pues Satanás no puede impedir que yo lo recuerde. Eso es muy importante, ¿cierto? Él puede distraerme. Entonces yo puedo estar en la consejería con la persona y yo puedo ver que la persona se distrajo. Que yo estaba hablando con la persona y la persona estaba súper concentrada y de repente la persona, pum, se va y se distrae. ¿Cierto? Entonces, ahí, ¿qué tengo que hacer? Otra vez, como volver a... Ven, mírame los ojos, ¿cierto? Concéntrate en lo que estamos hablando, porque Satanás va a querer impedir que esa persona recuerde. O sea, espiritualmente, digamos que Satanás va a oponerse, ¿cierto? Pero no puede hacerlo. O sea, no puede evitar que yo lo recuerde porque pues Dios es el dueño de todas las cosas, ¿cierto? Y Dios es quien me lo puede al final revelar. ¿Sí? ¿Es claro? Vale. Pero ahí no haría falta, digamos, que tienes que ir luego al psicólogo. No. No, digamos, no. O sea, yo pienso que cuando ya mandamos a una persona al psicólogo o le recomendamos a una persona ir al psicólogo es porque vemos, por ejemplo, que tiene un tema de depresión ya muy fuerte. Y entonces ese tema de depresión lo está llevando a intentar quitarse la vida, ¿cierto? O está teniendo ataques de ansiedad físicamente, o sea que físicamente la persona no puede respirar, ¿cierto? Si una persona tiene esto, o sea, hay que sí o sí mandarla y decirle, mira, por favor, ve a un psicólogo, continuamos con el proceso, pero es importante que vayas a un psicólogo, porque muy probablemente lo que pasa es que hay un desbalance químico en su cerebro, ¿cierto? O hay algo físico que necesita ser suplido por la medicina, que espiritualmente no vamos a lograr resolver. O sea, ahí lo que tenemos que entender es lo que siempre hemos hablado, o lo que hablábamos al principio, y es que somos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces necesitamos tener un proceso integral, ¿cierto? Yo he tenido casos en los que le he dicho a la persona, mira, vamos a seguir trabajando en la sanidad de tu corazón, vamos a seguir trabajando en el área espiritual porque somos espíritu, pero físicamente tú necesitas una ayuda del médico que yo desafortunadamente no te puedo dar porque no tengo el conocimiento. Y entonces complementamos las dos cosas, ¿cierto? Ahí depende de cada caso, depende de cada caso. Y ahí pues es importante, digamos, cuando tenemos ese tipo de casos es importante que nos cuenten, ¿cierto? No, pues tienen que entrar en el detalle, pero sí, no, mira, estoy teniendo una persona que está teniendo ataques de ansiedad, ¿qué hago? No, bueno, pues mira, vamos a recomendarle que haga esto, ¿cierto? Cada caso será completamente diferente, ¿vale? Pero es importante entender que somos cuerpo, alma y espíritu y que necesitamos ayuda en esas tres áreas, ¿listo? Nosotros abordamos el área espiritual, pero hay áreas de nuestra alma y de nuestro cuerpo que necesitan ser abordadas por una persona pues profesional en esto, ¿no? Listo. Entonces, miren, si ven, cada paso es larguísimo. Entonces, lo que vamos a hacer, porque ya nos quedan 8 minutos, es... iba a repartirlos, pero creo que es mejor que los veamos todos los pasos. ¿Vale? Que los estudiemos todos los pasos. Entonces, el paso que viene, ¿cierto? Es engaño contra verdad. Y para mí este es uno de los pasos más importantes dentro del proceso. Porque es, digamos, como el paso en el que podemos abrir a la persona los ojos frente a que hay un mundo espiritual que es real y que hay unos engaños que ha creído, ¿cierto? Que necesitan ser resueltos o reemplazados por la verdad. Que si ustedes se ponen a pensar en, si quisiéramos decir en una frase un resumen de todo lo que hemos leído de aquí para atrás, es el engaño solamente tiene poder sobre mí en la medida en la que yo le dé poder. Y yo necesito encontrarme con la verdad de la palabra de Dios. Y por eso el paso 2 para mí es uno de los pasos más importantes, porque es el paso en donde le decimos a la persona, hay cosas que has vivido, hay heridas que has tenido que te han llevado a creer muchos engaños, ¿cierto? O el mundo te ha engañado, o la manera en la que te criaron tus padres te ha llevado a vivir engañado, ¿cierto? Y entonces es importante poder
encontrar esos engaños versus esa verdad. Entonces, como nos van a dejar su dirección y les vamos a mandar la cartilla, para la próxima sesión me gustaría que revisemos cada uno el paso 2. A ver, son 7 pasos. Hagamos el paso 2, el paso 3. Hagamos el paso 2 y el paso 3 para la próxima sesión. ¿Listo? Que creo que son 2 fundamentales. El engaño contra la verdad y la amargura contra el perdón. ¿Cierto? Como hemos hablado, muchas de las puertas que en nuestra vida abrimos a Satanás es por falta de perdón. ¿Cierto? No vivo en libertad, ¿por qué? Porque no he perdonado. No vivo en libertad, ¿por qué? Porque he vivido engañada y no he vivido en la verdad. Entonces, estos 2 para mí son como la columna vertebral de todo el proceso, ¿cierto? Entonces, trabajemos para la próxima sesión, paso 2 y 3. Y en la siguiente, pues ya miramos si vemos 4, 5, 6 y 7, digamos que son más, o sea, son muy importantes, obviamente todos son muy importantes, pero son como más, digamos que teniendo estos 3 primeros claros son más fáciles como de ir avanzando, ¿listo? Entonces lo que me gustaría es que estudiaran todos esos 2 pasos, 2 y 3, para la siguiente semana. Y vamos compartiendo, ¿cierto? Vamos haciendo preguntas, de pronto traemos como algún caso, ¿cierto? En el que yo les diga, bueno, ¿qué pasa si esta persona me dice tal cosa? ¿Qué haríamos? ¿Cierto? Y como poder, habiéndolos estudiado ustedes, pues podemos pasarlos más rápido, digamos, o más bien como resolver preguntas, ¿cierto? Como, no, mira, es que leí esto, pero no entiendo qué quiere decir con eso, y podemos como ir resolviendo preguntas, ¿vale? O sea, apunten todas las preguntas que tengan, todas las cosas que tal vez les queden dudas, entonces me cuentan. De hecho, ¿saben qué vamos a hacer? Léanlo y estudienlo, es la tarea, y por ahí el lunes, bueno, pues que depende de cuándo les llegue la cartilla, pero entre lunes y martes, empiecen a mandar las preguntas por WhatsApp. ¿Listo? Y así también pues ya las podemos tener preparadas. O si una persona tiene la misma pregunta varias veces, pues ya podemos resolver, ¿cierto? Las dudas en la siguiente sesión. ¿Les parece? Ahora sí les puse a estudiar. Quienes tengan el libro, pues buenísimo también leerse el libro, aunque casi que tiene la misma información, pero tal vez el libro profundiza un poquitito más en cada paso. ¿Listo? No sé si hay preguntas frente a lo que hablamos hoy. Hay una recomendación que quiero hacerles, y es que en el paso 2 vamos a encontrar van a ver que está dividido en 3 partes. ¿Listo? Maneras en las que el mundo nos puede engañar, maneras de engañarnos a nosotros mismos y maneras de defendernos equivocadamente, ¿cierto? Entonces, maneras en las que nos podemos engañar, 1, 2, 3, creo que son 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí, no alcanzamos. Bueno, mejor dicho, como recomendación, si quieren pueden en su devocional coger 2 de esas por día, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 2 o 3, las que alcancen, ¿cierto? En su devocional como para profundizar un poquito más, ¿cierto? Sobre todo que me parece muy importante lo que les decía al principio de la sesión que nos escribió Lila Anderson aquí, y es, no sobra que lo hagamos otra vez. No importa si es la 5ª vez que hacen los 7 pasos, no sobra, no sobra. Hagámoslo con la actitud de decirle, Señor, muéstrame si yo sigo creyendo en estos engaños. Muéstrame si hay alguno de estos engaños que sigue siendo parte como de mi vida y no me he dado cuenta.
¿Listo? Entonces trabajémoslo de esa manera. Oremos y cerramos, ¿vale? Señor, yo te doy gracias por esta noche, yo te doy gracias, Dios mío, por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias, Padre Santo, Señor, por cada una de las personas que han estado hoy aquí dispuestas a escuchar, dispuestas a crecer, a capacitarse. Dios mío, yo los bendigo, Señor, las bendigo a cada una de ellas, Padre Santo. Gracias, Dios mío, Señor, porque hoy confiamos en que podemos ser instrumentos útiles en tus manos, Dios del cielo. Pero yo hoy te pido, Señor, por encima de todo y como te lo hemos orado y te lo hemos pedido durante toda esta capacitación, Señor, impacta nuestros corazones, impacta nuestras vidas. Habla a nosotros, Dios mío, Señor, de manera clara. Déjanos ver, Dios, en nuestra vida. Si hay engaño, Señor, déjanos ver en nuestra vida si no hemos perdonado realmente, Dios mío, Señor, que en esta semana que tenemos para estudiar estos 2 pasos, Señor, realmente podamos, Dios, crecer, Señor, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, porque en la medida en la que nosotros podamos poner en práctica esto, Señor, será mucho más fácil transmitírselo a otros, Dios. Gracias por este tiempo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque tú ya nos diste la libertad, Cristo, y hoy queremos caminar cada día de nuestras vidas en la libertad que tú ya compraste para nosotros en la cruz y poder transmitir esa verdad a otros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, chicas y chicos. Ah, no, Roger y Fabi son los chicos que tenemos hoy. La dirección te la subimos al WhatsApp o la colocamos en el grupo. Pues yo creo que en el grupo les parece bien, así consolidamos. Sí. Acuérdense que no hay preguntas bobos, sino bobos que no preguntan. Bueno. Manu también está por aquí. Entonces no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Si les da vergüenza hacerla por el chat de todos, pues me la preguntan a mí personalmente. ¿Listo? Pero todas las preguntas son importantes. ¿Vale? Otra preguntita. Mañana yo voy a la iglesia, mañana es jueves, sí. Yo voy y creo que más de uno de aquí va. ¿Será que allá no nos pueden dar la cartilla o igual te enviamos más bien la dirección? Es que no tenemos. Y no sé si la librería estará abierta o estará cerrada en esta época. Abierta. Abierta. Bueno, pues podríamos ver, mándenme su dirección de todas maneras y lo hablo con Pablo porque es que creo que a Marcia, a ti te la mandamos. ¿Cuánto se te demoró? ¿Cómo? ¿Cuánto se te demoró en llegar la cartilla? No, un día. Un día, es que les llega súper rápido. Bien. Entonces más bien hacemos el pedido esta noche y les llegará entre mañana y el viernes. Vale. ¿Listo? Mándenme sus direcciones, porfis. Vale. Bueno, un abrazo a todos, que Dios los bendiga. Gracias, María Paula, me encantó la clase. Bueno, qué bueno. Qué bueno, Pati. Me alegra, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao.